Continuamos con la historia de la peluquería. Vamos a continuar ahora revisando la siguiente etapa después del Renacimiento, que es la época del Barroco, que abarca de los siglos XVII y XVIII. Fueron estos siglos los de la riqueza decorativa, las exageraciones, la búsqueda del efectismo. Las clases privilegiadas se preocupaban más de aparentar que de ser, y lo ostentoso equivalía a lo poderoso. Fueron tiempos de intrigas políticas y sociales. En la corte se dedicaban más a las fiestas, a los bailes y a la diversión en general que a la política, lo cual supuso una etapa de monarcas despreocupados por los asuntos del Estado, pero sumamente interesados por su apariencia física y todo lo relacionado con la belleza y la estética en general. La moda se desarrolló dando lugar a nuevas prendas como la casaca, el calzón que caía bajo la rodilla, esbeltos zapatos, sombreros adornados con plumas y exagerados cuellos con encaje, que posteriormente decaerían para dar paso a cuellos lisos, pequeños y rígidos. Las mujeres gustaban de ostentar grandes escotes e incorporaron a su atuendo los miriñaques, esta especie de armadura de alambre destinada a ahuecar las faldas. Pero sin lugar a dudas, si algo caracteriza el look de la época son las pelucas, mediante las cuales se diferenciaban las clases sociales. Su aparición fue fomentada por Luis XIV de Francia, que deseaba ocultar al precio que fuera su incipiente calva, pero rápidamente se extendieron por la Europa continental y posteriormente por Gran Bretaña, a pesar de que en un primer momento se vieron como una más de las excentricidades de la corte. En pelucas y peinados se reflejaron los gustos estéticos del momento, por lo que, aunque parezca increíble, en ellos se puede observar monumentalidad, espectacular y recargada riqueza decorativa, de expresividad, etc. Así se mezclaban con el cabello joyas, gasas, plumas, flores, cintas y elementos inimaginables, de manera que una peluca podía llegar a ser la maqueta de un castillo o de un barco. A más espectacularidad, mayor prestigio se ganaba socialmente, de manera que esta suerte de peinados llegaron a obligar a las damas a agacharse para poder entrar por las carrozas. Burguesía y nobleza empleaban todos sus recursos a dar la mejor imagen social, puesto que unos y otros tenían en realidad menos capacidad económica que las que querían aparentar, y buscaban siempre alianzas adecuadas o matrimonios de conveniencia. Sin embargo, se suponen tiempos en que la higiene no se consideraba una facultad indispensable y la idea de que la limpieza evitaba enfermedades aún no se había extendido, por lo que los recargados peinados y las voluminosas pelucas se suponen llenas de piojos o como mínimo verdaderamente grasientas. Curiosa característica para unas gentes que se consideraban refinadas. El rizo durante el barroco y los tirabuzones, que triunfaron definitivamente en la época del rococó, empezaron por primera vez a crearse de manera artificial, mediante palos cilíndricos que luego se sometían al calor de hornos de panadería o incluso fraguas. La técnica perduró y siglos más tarde en ella se basaron las primeras permanentes en caliente. Bueno, vamos a parar un poquito aquí y después continuamos con lo que fue posterior a la Revolución Francesa. Fíjense cómo en estos siglos que fueron obviamente empezando por el barroco, desde los siglos XVII y XVIII, como ya todo lo que era estilismo y ornamentos era muy recargado. Ahora sí, ya también pertenecía a las clases obviamente sociales muy altas, pero también el pueblo podía tener algún tipo de acceso, no obviamente tan exagerado como las clases altas.
Y fíjense que, bueno, desafortunadamente tenían otras creencias. Ellos no trataban mucho la higiene, pero sí la belleza. No importaba que no se bañaran o no importara que tuvieran hasta piojos, ¿verdad? Desde sus cabezas o sus pelucas, pero demasiado recargadas en ornamentos. Entonces, aquí también ya estamos viendo otro de los elementos que fue en esta época, que fue el uso ya de rizos y tirabuzones. Este tipo de tirabuzones, que bueno, ya vimos aquí cómo enredaban en un tipo de palos, sí, unos cilindros, palitos, y luego, bueno, los metían al calor de los hornos o de la panadería, ¿verdad? O incluso algún tipo de fraguas, y esta técnica, pues bueno, realizaba este tipo de rizos, que bueno, siempre han sido en cualquiera de nuestras épocas y en cualquiera de las modas, pues bastante bonitos, bastante elegantes poderlos utilizar, dan otro tipo también de estética a la persona que los está utilizando. Entonces, aquí vemos ya cómo en esta época se empiezan a implementar este tipo de herramientas para utilizar rizos o tirabuzones. Bueno, vamos a continuar entonces. Con la llegada de la Revolución Francesa en 1789, finalizó la ostentación de estos siglos. ¿Cuáles? Pues lo del barroco y rococó, ¿verdad? Entonces ya 1789, pues esto ya empezó a ser más sencillo. Bueno, aquí la sencillez y la comodidad a la que las clases bajas nunca habían renunciado, se impusieron por encima de las costumbres sofisticadas que fueron despreciadas por los revolucionarios. Las pelucas desaparecieron por completo y volvió el gusto por el cabello natural. Y es que, como todo, la peluquería también se rige por ciclos, como hasta nuestra actualidad. Vámonos al siglo XIX, que es realmente una época de muchos cambios. La Revolución Francesa y la Revolución Industrial marcaron en todos los sentidos el devenir de la historia del mundo occidental. En la sociedad ambas tuvieron una consecuencia clara: la sencillez. Era la línea a seguir en todos los sentidos, para señalar la amplia distancia que separaba las nuevas costumbres de los antiguos excesos de la corte. Así, las grandes pelucas y los abalorios de fantasía quedaron relegados por un largo periodo de tiempo. El siglo XIX marca con claridad el triunfo del capitalismo, el aumento de la población y las mejoras higiénicas, lo cual condujo a la creación de nuevas profesiones que jamás antes habían existido lejos de palacio. Aparecieron así los peluqueros. Siglo XIX, que trabajaban sobre todo a domicilio, cuando lo hacían con la burguesía, desplazándose a trabajar al hogar de los clientes. Se asentó definitivamente nuestro oficio, el de expertos en cabello, que lavaban y sobre todo peinaban a grupos de clientas a cambio de una remuneración económica, a diferencia de los antiguos peluqueros de la corte, que solían ser doncellas o sirvientes que aprendieron la profesión, o bien artesanos o sastres que confeccionaban pelucas. Los caballeros, sin embargo, cortaban su cabello con el barbero, sin decidirse todavía a ponerse en manos de los estilistas que trataban a las señoras. Las mujeres de las clases sociales más humildes empezaron a trabajar en fábricas y en algunos oficios artesanales. Buscando lo más sencillo y práctico, sujetaban sus cabellos, sobre todo en moños o recogidos, que empezó a considerarse el peinado más decoroso del momento. Miren, aquí tenemos una foto ya de un estilo del siglo XIX, como ya pues era más higiénico, ¿verdad? Era cabello natural y bueno, más discreto, más elegante, sujeto con este tipo de recogidos o moños, que bueno, lo hacían también más práctico. También las burguesías adoptaron este peinado, que reflejaba el espíritu de sencillez que predominaba en el momento. Cubrirlo con el sombrero adecuado al salir a la calle se convirtió en el máximo adorno para estos moños sujetos en la nuca y a menudo cubiertos por redecillas. Pero la auténtica revolución de la peluquería en esta época la provocó la aparición del agua oxigenada, 1867. Lo que hasta entonces habían sido recetas auténticamente peligrosas para la salud del cabello
y del cuero cabelludo, pasó a convertirse en un proceso de decoloración mucho más sencillo y seguro. La coloración vivió otro avance espectacular casi a las puertas del siglo XX, cuando aparecieron los primeros colorantes sintéticos. Y aunque solo las clases más favorecidas hacían uso de ellos, y que tampoco fueron recibidos con gran entusiasmo, significaron la primera semilla de un producto que sin duda ha evolucionado en 100 años más que ninguno otro de los utilizados en esta profesión. La aparición del agua oxigenada, les comento, ¿no? Es el producto por excelencia que utilizamos nosotros para todos los efectos de color en el cabello, tanto para coloración como para decoloración. Y es el que ahora llamamos peróxido de hidrógeno, el que utilizamos sobre porcentajes de volúmenes para decolorar y también para aplicar tintes del cabello. Vámonos ahora de los años de 1900 a 1930, que bueno, es siglo XX, ¿verdad? El pasado siglo fue el que dio el empujón definitivo a la peluquería profesional. A partir de que ya había hecho sus primeros pinitos unas décadas antes, fue en el siglo XX cuando surgieron los salones de belleza, dedicados exclusivamente al cabello, cuando estos se acercaron al pueblo, cuando los productos específicos dejaron de ser artesanales y aparecieron las grandes firmas de patente, cuando hombres y mujeres decidieron dedicar parte de su presupuesto familiar a arreglar su peinado y cuando surgieron las escuelas y los estudios de peluquería. Aquí tenemos a una de las grandes ejecutoras de todo este siglo XX, que es Louise Brooks, que en 1928, bueno, es de las precursoras de todo lo que es peluquerías en Europa. Pero si hay un hecho verdaderamente destacable, fue el acontecido en los años 20, o sea, 1920, la época de los años 20 del siglo XX. Las mujeres se cortaron el cabello corto. Con la incorporación de las mujeres al trabajo, éstas habían dejado de peinarse solamente para arreglarse y habían empezado a buscar la comodidad. La evolución lógica de la búsqueda de lo práctico fue cortarse el cabello como un hombre. Surgió el estilo garzón, que es un estilo corto, tipo pixie. En ese momento cortarse el cabello se convirtió en todo un símbolo de la mujer moderna. Inicialmente hubo quien consideró que el cabello corto femenino sería una moda pasajera, pero no, realmente se convirtió en una opción más, y una opción que siempre ha seguido ligada a las mujeres emprendedoras, atrevidas, independientes y modernas. Pocos años después empezaron a surgir en Europa y Estados Unidos los primeros sindicatos y asociaciones de peluqueros, sentando otra de las bases de lo que es la peluquería hoy en día. En estos emocionantes años de principios del siglo, otro invento revolucionó la peluquería, de la mano de Carlos Nessler. Apareció la permanente en caliente y los rizos artificiales. Causaron furor durante décadas y en diversas formas y estilos. Nos encontramos pues ante el nacimiento de la peluquería tal como la entendemos hoy. Y ahora vamos a ver estos años que son de 1930 a 1960, cómo ya realmente nuestro oficio, nuestra profesión se asienta como tal. Esta época es la época dorada de Hollywood, la de lo que hoy son los clásicos del cine. Influirá en todos los aspectos de la moda. En peluquería las grandes ondas, en el más puro estilo Vivienne Leigh, Maureen O'Hara o Rita Hayworth, se convirtieron en el máximo exponente de la elegancia. Y aquí vemos también a la típica Marilyn Monroe, cómo utilizaba esas melenas cortas pero onduladas. Sin embargo, si un peinado creó escuela fue el llamado Peekaboo Bang, consistente en una abundante masa de cabello rubio platinado que tapaba un ojo, popularizado por uno de los grandes mitos del celuloide, Veronica Lake. Tal fue el éxito de su look que el Departamento de Guerra de los Estados Unidos exigió a la Paramount, que es, la empresa cinematográfica, la prohibición del célebre peinado de la diva,
puesto que según ellos las chicas que trabajaban en las fábricas de armamento lo estaban imitando y al llevar un ojo tapado se estaban produciendo numerosos accidentes. Bueno, como la moda crea, ¿verdad? Tantas tendencias y tantos usos. Y pues bueno, fíjense, hasta las chicas obviamente, pues que la fábrica de ornamento pues tenían que tener totalmente la visibilidad, pues como este peinado les tapaba un ojo, pues por eso tenían después muchos accidentes en las fábricas. Pero si hubo una actriz que determinó el tipo de trabajo que se realizaba en peluquería, pues fue Marilyn Monroe. La rubia más sexy de la historia podría considerarse un fraude, puesto que es bien conocido que su color natural de cabello era castaño, no era rubio. Aún así fue tal el éxito que consiguió tiñéndose de rubio platino que miles de mujeres de todo el mundo no dudaron en emularla o en imitarla, intentando acercarse a la imagen de la seductora actriz. Y bueno, también aquí les puse una imagen de ese icono tan famoso en esta época que fue pues Elvis Presley. Vamos a ver ahora también su estilo. Fueron tiempos de melenas rubias y onduladas, aunque no todo eran cascadas de cabello cayendo encima de los hombros. Los grandes crepados, o sea, crepés, que se hacían crepés para crear altura en los peinados. Estos grandes crepados o crepés eran habituales en las calles y las peluquerías tenían mucho más trabajo peinando que cortando o tiñendo. En lo que a producción se refiere, fueron los años de mayor auge de lacas y plis, que era un tipo de laca que fijaba estos peinados tan laboriosos, que debían mantener intacto el laborioso trabajo de los peluqueros. Cualquier mujer que se prestara debía acudir al salón como mínimo una vez por semana, aunque en la alta sociedad no resultaba extraño hacerse peinar a diario por un especialista. Las medias melenas con puntas graciosamente inclinadas hacia afuera o las melenitas cortas con mucho volumen triunfaron también, siempre gracias a abundantes cantidades pues de spray de fijación. En los hombres fue más la música que el cine lo que popularizó determinados peinados. Así fue con los años 50 se extendió por todo el mundo el mítico tupé o el copete, ¿verdad? De Elvis Presley, sostenido gracias a la fuerte gomina o la cantidad de gel y de brillantina que entonces se utilizaba. Entonces vean cómo este copete de Elvis Presley, pues también ya después en barbería volvió a crear un diseño que bueno, regresó en su momento. Entonces, anteriormente, sin embargo, era el cabello corto de estilo militar lo que más se había llevado en los hombres, claro, cómodo y práctico. El look se popularizó especialmente durante la guerra y la posguerra. En las grandes ciudades se completaba gracias también a la brillantina, usada en este caso para que ningún cabello se despegara de la posición exacta en la que el peine lo dejaba. Los medios de comunicación, revistas gráficas, cine y televisión han sido claves, pues desde ese momento para la internacionalización de determinados looks nace la auténtica pasión por la moda y el culto a la imagen vigente aún en nuestros días. En Europa y Estados Unidos nacen algunas de las revistas de moda que todavía hoy pueden encontrarse en algún kiosco o en algún centro de Sanborns o bueno, todos estos lugares donde venden estas revistas de modas. Y en 1956 aparece en España el primer número de Tocado, esta revista, Tocado, así se llamaba, que con el paso del tiempo se convertiría en la revista que bueno, hoy podemos tener en nuestras manos. Algunas de las firmas que son provenientes de esta primera Tocado, que fue la primera revista, pues ahora las podemos ver, por ejemplo, como en revistas Vanidades o en revistas Cosmopolitan, es decir, que ya la belleza podía llegar en una manera impresa por modas a todo el mundo. Vamos a ver los años de 1960 y 1980, que bueno, siguen siendo del siglo pasado y algunas de nosotras, bueno, en mí personalmente, pues yo nací en el 69, imagínense, entonces a finales del siglo XX, estos dos décadas 60 y 70, se vive una auténtica revolución en lo referente a la moda del cabello.
el peinado se convierte en una de las más características señas de identidad de cada persona y especialmente los jóvenes lo convierten en el santo y seña de su grupo o tribu urbana, de manera que les identifique con unos determinados ideales o convicciones o les encuadre como seguidores de unas tendencias concretas. Así los rockabillys que habían surgido en la década anterior se peinarán con un tupé o copete al más puro estilo Elvis Presley y lo perpetuarán hasta los años 90, como puede verse en España con los fans de grupo como Rebeldes o Loquillo y los Trogloditas, que son grupos musicales. Los seguidores del movimiento Beat imitarán a The Beatles, con sus melenitas y flequillos escandalizando a propios y extraños, con lo que entonces se consideraba una melenita demasiado larga para el público masculino. Pero en los años 70 llegó la auténtica revolución de forma y color, el glam, con David Bowie en cabeza. Propulsó el mullet, es un corte de cabello que va muy en capas degradado, flequillo muy corto y cabello más largo en la nuca, que llegó a evolucionar hasta límites insospechados con el movimiento punk, que construyó altas crestas de colores estridentes sobre una base de mulet. También en los años 70 escandalizaban las rastas, que siguiendo los dreadlocks de Bob Marley triunfaron inicialmente entre el público afroamericano, aunque en los 90 se popularizaron a todo tipo de público joven, incluyendo a las chicas que en un primer momento se habían mostrado más reticentes a adoptar este peinado. Bueno, en el siguiente video vamos a continuar ya lo que es el fin del siglo XX, cómo fue la historia de lo que hasta el momento nosotros manejamos con estilos de cortes de cabello.